¿Qué tal? Muy buen día a todos. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Julián Guillén. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi estimado Omar Romero. Hola. Para mí es un honor encontrarme esta noche contigo en este diálogo. Muchas gracias a ti, Julián, por el espacio, por la apertura, por el diálogo. Y el tópico que nos compete el día de hoy precisamente es hablar acerca del derecho humano a la cultura y su relación con los movimientos sociales, en este sentido los movimientos culturales que se están gestando en nuestras comunidades epistémicas locales, en este caso, el caso concreto de Eidos, el cual, bueno, dicho sea de paso, a Julián lo conocí el año pasado en un seminario que impartí por propio cuenta sobre Soren Kierkegaard, de este filósofo danés del siglo XIX. Vaya, podría decirse sin temor a exagerar que nos conocimos haciendo filosofía. Desde este punto de vista, pues empezamos como a dialogar, intercambiar intereses literarios, culturales, y topamos prácticamente con este fenómeno muy singular del derecho humano a la cultura, algo humano, demasiado humano, como todos los derechos humanos. Parece que es un oxímoron, pero no. En ese sentido es muy interesante esta premisa, Julián, derecho humano a la cultura y Eidos, este proyecto muy interesante que me invitas a colaborar en este momento. Te agradezco en ese sentido. Podemos dialogar en este orden, o sea, que es primeramente el derecho humano a la cultura, pues es un proyecto cultural, en ese sentido es una petición de principio, y bueno, pues qué es la cultura, ¿no? Desde ese sentido se vuelve interesante esta premisa, Julián. Buenas noches, gracias. Gracias por cederme el espacio. Entonces, hay que entender primero que nada que la cultura es un término muy abstracto. ¿Por qué? Porque la cultura engloba gran parte de las actividades humanas. Hablar de cultura no es hablar de algo condicionado, de algo estático. Por el contrario, la lógica de la cultura es la constante evolución, ya que la cultura deriva principalmente de la necesidad del hombre de crear. El hombre en sí es un creador de cultura. Entonces, ¿qué podemos entender como cultura? Pues todo aquello que crea el hombre eh, para, para poder expresarse de una manera civilizada. Esto es cuestiones como el idioma, la religión, la vestimenta, la gastronomía, el conocimiento, incluso los roles de género y las cosmogonías. Lo que va a diferenciar a un hombre de otro va a ser su expresión cultural. Entonces, si a un hombre le negamos su acceso a la cultura, también le estamos negando a su vez su libertad de expresión, porque eh, no le estamos permitiendo desarrollarse. No es, el derecho a la cultura es también relacionado con el derecho a la libre expresión de la personalidad. Si a un hombre se le niega la cultura, recalco, también se le está negando su libertad de expresión. ¿Y esto cómo lo podemos ejemplificar? En los casos de discriminación, por ejemplo, que sufren los pueblos originarios, en la limitación que tienen las personas a la hora de acceder a espacios culturales. Y esto es una contradicción con lo establecido en el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos y en el artículo 4 y 73 de nuestra Constitución. Si se vulnera esta cualidad, le estamos negando a las personas el ser ellas mismas y esto podría considerarse un acto inhumano porque va en contra de un Estado de derecho. Un ejemplo es el caso que hace poco hubo en Guerrero, bueno, más o menos hace poquito, de
de una muchacha que tuvo un aborto involuntario, pero esa muchacha fue llevada a la cárcel por considerársele que había acabado con la vida de un menor. Sin embargo, esta muchacha no tuvo ni el acceso a un intérprete, ni el acceso a un proceso jurídico adecuado. Entonces, por lo tanto, se violentó su derecho a la cultura. Interesante esta premisa, Julián. Pienso la complejidad de los fenómenos. Primero, voy a tratar de desarrollar dos premisas porque ustedes compartes. La primera de ellas radica precisamente en la complejidad del concepto cultura. O sea, es un concepto multívoco, multisémico, o sea, polisémico, perdón, en este sentido, y se trata desde la transdisciplina, antropología, sociología, lingüística, política, derecho y un largo etcétera. O sea, en ese aspecto, no solo ciencias sociales, sino también ciencias biomédicas o ciencias exactas están hablando acerca de lo que significa ser humano en estos tiempos, sobre todo por temas como el transhumanismo, por ejemplo, ¿no? Y el especismo, entre otras cuestiones. Por ejemplo, las consideraciones de la naturaleza en torno a cuál es el papel del ser humano en tanto que antropos, ¿no? En tanto que el etos propio del antropos ante la naturaleza. Estas discusiones vienen desde luego desde la bioética. Y por otro lado, no menos importante, también igual de novedoso, el tema del posthumanismo, ¿no? El transhumanismo. En ese aspecto es algo muy interesante. Cyborgs y otro tipo de inteligencia no necesariamente humanas o que derivan de la intervención humana. El caso de la IA, por ejemplo, es uno de los casos paradigmáticos en torno a estos fenómenos. Pero precisamente muchas definiciones que vienen desde estas transdisciplinas hablan que la cultura es lo que humaniza precisamente al hombre, ¿no? Lo llevan al grado de la antropología, lo llevan al grado de la biología, lo llevan al grado de la lingüística, incluso a la neurociencia. En este sentido, todas están entrelazadas. Es un problema muy complejo, es algo bastante, digamos, difícil de hacer, es algo difícil de comprender, de explicar, desde luego. Y me parece muy interesante, ¿no? Que también está plasmado, desde luego, los ordenamientos jurídicos mencionados, el 73 constitucional, el cuarto, y está desde luego el tercero, ¿no? Educar para preservar el derecho humano a la cultura, lo que sea que eso signifique, ¿no? En ese aspecto, ahí las constituciones interpretadas y jurisprudencia que se entiende sería muy interesante indagar en este tipo de áreas de oportunidad. Sin embargo, me parece también cómo está reconocido, mencionabas el 27, el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 15 del PIDESC, ¿no? El Pacto famoso de Derechos económicos, sociales y culturales, este acrónimo, el PIDESC, artículo 15, y desde luego el muy debatido, ahora mencionas también el tema de los cuidados, el tema del aborto, es muy debatido el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre todo por la sentencia de la Corte Interamericana muy reciente, el pasado 12 de julio, ¿no? Sobre la necesidad del reconocimiento de los cuidados como parte del trabajo. Esto viene desde los frutos de los resultados de movimientos sociales como los feminismos en plural, como las éticas del cuidado y un largo etcétera. Es un logro muy reciente, muy interesante de analizar desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y precisamente el 26 es de este mismo instrumento, del Pacto de San José, prácticamente habla del avance progresivo de las culturas y de las artes, ¿no? Y volvemos al gran problema, ¿no? El colosal depende del maravilloso mundo del derecho, que se va a entender en cada caso y por cada cosa. En ese sentido, se vuelve muy peculiar, Julián, para hablar, por ejemplo, del desarrollo, y lo mencionabas, ¿no? Está, sobre todo, se vuelve más complejo porque un derecho lleva a otro, una realidad lleva a otra, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en este caso concreto, el proyecto EIDOS, que ahora más adelante, desde luego, nos vas a exponer a más detalle, la relación que esto guarda con dos premisas interesantes a la propuesta de la interrelación entre derechos y la complejidad de los tiempos que corren en tanto que epistemología y transdisciplina, que eso parece que es el sello característico de este peculiar siglo XXI que nos ha tocado vivir. En ese sentido, es muy interesante pensarlo, Julián, la relación de la cultura, lo que sea que signifique. Dejo ahí la premisa, no dejo abierto el desafío, desde luego, con sus prima hermana, me atrevería a llamarles de esa manera, ¿no? En ese sentido, la cultura y la educación, en ese aspecto, van de la mano, es una cadena de derechos y que lleva precisamente a pensarlo con la cuestión del empoderamiento cultural, social y colectivo, que es prácticamente EIDOS. Se trató de un proyecto cultural, lo que sé que signifique, que apoya precisamente a gente que hace cultura, lo que sé que eso signifique. Tenemos el problema platónico, por ejemplo, de la definición, ¿no? A propósito de EIDOS, que es una idea muy platónica. Desde ese punto de vista, Julián, se vuelve muy interesante escuchar estas premisas. Claro que sí. Primero que nada, quiero señalar que la cultura, como rectora del hombre, como definitoria étnica, tenemos que decir
que nos lega una lengua, que nos lega una cosmogonía y una forma de ver la vida. Entonces, por lo tanto, es importante siempre respetar todo, todo producto que resulta de una cultura. Porque el patrimonio cultural de un pueblo debe cuidarse. Y por ello es que yo llamo a salvaguardar la naturaleza íntima de cada persona. Porque así como hablamos de pueblos, cuando hablamos de cultura, también estamos hablando de una identidad propia, del sello de la identidad de una persona. Al crear tantos productos surgidos de la lengua, de la cultura, perdón, estamos creando una identidad, y al crear una identidad también estamos creando una forma de vida, la cual da como resultado una educación que como ya mencionamos antes, en la Declaración de los Derechos Humanos, es un derecho inalienable. Por lo tanto, es tan importante que nosotros nos levantemos para defender esos derechos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la naturaleza íntima de cada persona. Porque hablamos de esas diferencias que en la ley no pueden existir. Ahora sí, creo que es momento de hablar de Eidos. ¿Quiénes somos? Eidos es un movimiento cultural que ha surgido a partir de la idea de buscar una identidad, una esencia pura en las artes y la cultura, porque desgraciadamente no se ha apoyado de la manera más adecuada a los artistas. Eidos es esa célula que se compromete a apoyar a los artistas a lograr su crecimiento y su empoderamiento. Para eso es que comenzamos hace un año, más o menos, este colectivo. Bueno, no, fue a finales del año pasado que comenzó este movimiento. Y desde ahí no hemos cejado, porque creemos que los artistas y los productores merecen una oportunidad. Se vuelve interesante, Julián, esta premisa, este empoderamiento colectivo, este diálogo, bueno, respecto a la cultura, la educación, o sea, las artes, por añadido, ¿no? El acceso a la cultura y las artes, la ciencia, algunos multiplicarían la apuesta y la tecnología en los tiempos que corren, los paradigmas que existen actualmente. Desde este punto de vista, me parece muy interesante la relación que haces en tu argumentación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad como esta faceta, o sea, algo muy íntimo del ser, o sea, hablando de ontologías a propósito del nombre Eidos, la forma, el tópico, ¿no? Lo que determina el Eidos, la idea, es algo muy, muy platónico, es algo muy, muy esotérico, y esto es muy interesante, muy, muy clásico, ¿no? Es la filosofía clásica en sí, es un concepto muy, muy bonito, en respecto a Eidos, en ese sentido es interesante. Como el libre desarrollo de la personalidad,
y la libre determinación de los pueblos. En este aspecto hablabas de la determinación de los pueblos originarios y los conflictos axiológicos, culturales, incluso legales, que pueden llegar a suscitarse, que incluso se suscitan en la praxis cotidiana de muchas de las personas que todavía habitan esta nación multicultural. Está reconocido desde luego en el artículo 2 constitucional esta cuestión. Hace no mucho fue el Día de los Pueblos Originarios y tal, en ese aspecto, ceremonias aquí, ceremonias allá, reconocimientos aquí, seminarios y tal. En ese aspecto se vuelve muy interesante ver sobre todo esta pluralidad étnica, esta pluralidad cultural, esta pluralidad lingüística que existe en nuestro México mágico. En ese aspecto es muy interesante ver, por ejemplo, estas iniciativas que surgen entre distintas escenas locales, precisamente con miras a exigir este derecho humano a la cultura, a la educación y a las artes. Muchas veces, sin hablar ni mal ni bien, no ocurre, ¿no? En este aspecto, lo que deberían ser las labores de los estados, puede ser, no sé, por cultura, por puesto de la cultura que es, lo que sea que signifique, puede ser, no sé, por cuestiones institucionales, puede ser por cuestiones infraestructurales, puede ser por cuestiones económicas, un largo etcétera. Especular de eso sería otro tema muy interesante. Sin embargo, me parece a mí muy digno de mención esta cuestión de la existencia de EIDOS como este preciso empoderamiento personal, colectivo y vaya, la premisa de la unión es la fuerza, ¿no? En ese sentido, personas que están haciendo cosas que a su vez se topan con otras personas haciendo otras cosas, tal fue como el caso, como nos conocimos, ¿no? De hecho, en ese aspecto, en seminarios de filosofía, en este caso discutiendo textos, interpretando textos sobre filósofos del siglo XIX, en este caso fue Søren Kierkegaard, y toda la línea que se desprende de ahí, ¿no? El existencialismo famoso, en ese aspecto es muy interesante la creación y la importancia de este tipo de espacios para los tiempos que corren. Desde este punto de vista, en síntesis, bueno, podemos decir quiénes son EIDOS, a qué se dedica EIDOS, ¿no? O sea, ¿para qué sirve EIDOS, ¿no? En ese aspecto, si nos puedes hablar de este proyecto, sería fenomenal. Gracias, Julián. Sí. EIDOS es un movimiento cultural y artístico que surgió a finales del año pasado. Surgió con la idea de comenzar a abrir espacios, de comenzar a tener presentaciones de libros, galerías, a movilizarnos para poder visibilizar a los artistas que muchas veces no logran tener una voz o cabida en otros espacios por diversas cuestiones. Porque muchas veces es una visibilización sistémica. A veces puede ser desde pequeños colectivos, lo cual es incorrecto. Por eso estamos hablando de derechos culturales. Es importante que podamos ser abiertos con todos los diversos puntos de vista, con todas las estéticas, para precisamente llegar a hacer el cambio, para poder crear una profesionalización, que eso es lo que está faltando muchas veces en el circuito cultural. Interesante esta cuestión, Julián, me parece muy digno de mención también, que no solo genera identidad, sino también comunidad. En ese aspecto, no necesariamente en aspectos meramente mercantiles o meramente lucrativos, ¿no? En ese aspecto se vuelve muy singular hacer énfasis en esta cuestión, porque sí es, no solo la cultura es comunidad, sino identidad y viceversa, ¿no? En ese aspecto, por eso esta relación entre distintos derechos y el empoderamiento ciudadano, colectivo, con miras a conocer, difundir, divulgar, interpretar y apropiarse incluso el derecho humano a defender derechos humanos, es otro tema que, bueno, está de una manera u otra implícito en estas discusiones, en este diálogo, ¿no? En estas premisas, así que prácticamente me parece a mí muy rica esta cuestión, o sea, pero prácticamente qué tipo de artistas, ¿no? Porque de los creadores de la cultura, verano le presentamos qué es el arte, ¿no? En ese aspecto, la cuestión del canon, es por temas, si es por ramas, si es por épocas, si es por autor, si es por corriente, porque eso es un rasgo común, digamos, de las ciencias sociales, no solo de la filosofía, las ciencias, las artes, desde distintos flancos, ¿no? En este sentido se vuelve muy interesante dos herramientas desde mi punto de vista, el análisis crítico del discurso y la hermenéutica.
cómo, por ejemplo, estamos interpretando los textos, desde dónde, desde qué época, desde qué trinchera, y no es lo mismo que lo diga, por ejemplo, no sé, vamos a ver un ejemplo muy burdo, si se quiere, ¿por qué estás a favor de los toros? ¿No? Pues porque soy torero, ¿no? En ese sentido, por eso defiendo la tauromaquia. En ese aspecto se vuelve muy, muy interesante y muy divertido la ética discursiva y ver desde dónde se habla y para quién se habla y cómo se habla. Desde ese sentido, el etos y logos del patos famoso de Aristóteles cobra relevancia incluso en nuestros días a propósito de Eidos. En ese aspecto, Julián, interesante. Nuestra visión estética no es excluyente con ningún movimiento, al contrario, buscamos preservar la belleza del presente, el eidos del presente y el eidos del pasado, crear una síntesis que se diría de alguna forma que es hegeliana, para llegar al futuro y presentar eso. Términos filosóficos, Julián, en ese aspecto me parece muy interesante. También otras apuestas, en ese aspecto soy muy seductora la propuesta de Eidos, hacer grupos de pensadores y artistas locales, o sea, agremiarnos ahí en ese aspecto se vuelve muy interesante. Distintas ciudades, distintas lenguas, distintas culturas. Es válido pensando sobre todo la universalidad o la presunta universalidad, que es uno de los temas más criticados que hay en el discurso de los derechos humanos desde que este existe, después de la Segunda Guerra Mundial, como el jamás, no, nunca, de la Shoah y un largo etcétera. En ese aspecto es muy interesante esta apuesta sobre la recuperación de estos talentos locales, el reconocimiento, la canalización y, como lo mencionas, la profesionalización de los mismos, ¿no? Desde este flanco se vuelve muy útil el ganar, el aprender haciendo, el hágalo usted mismo, todas las técnicas que son posibles para poder llevar a la realidad, de la idealidad a la realidad, este tipo de comunidades para generar cultura, lo que sea que signifique. Sigue estando la premisa muy poética, ¿no? En ese aspecto, cuantas definiciones, como tantos autores, como tantas corrientes, pues usted mismo, en ese aspecto se hace la invitación sana al sano ejercicio del pensamiento libre acerca de la hermenéutica y el análisis crítico del discurso. Desde mi punto de vista, Julián, me parece muy digno de mención y muy loable la labor de Eidos de tratar de precisamente apoderarse de estas herramientas culturales y difundir y de una manera u otra incidir en la esfera pública, en la educación, porque prácticamente se aprende haciendo. Muchas veces esto no se profesionaliza por temas institucionales o por temas educacionales, ¿no? O sea, tener tal cual rango, tener cual tal grado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestiones, digamos, que obstaculizan, lejos de crear comunidades muchas veces, que no está nada mal, pero tampoco es bueno a priori, ¿no? En ese aspecto es muy interesante este tipo de iniciativas que surgen en las comunidades locales, precisamente para poder tener en cuenta la creación de cultura y las artes. Agradezco tu comentario porque creo que complementa todo lo que ya he dicho. Sí, lo más importante es ver esa belleza que radica en cada ser humano, porque al final de cuentas la cultura es esa semilla que vibra en el ser de cada uno. La cultura, al final de cuentas, podemos decir que es algo innato, pero a la vez se va cosechando y va creciendo por el entorno. Entonces, es importante darle esa visibilización tanto al individuo como a los colectivos. Cada expresión es válida. Esa es la mentalidad de Eidos, que solo reconociendo eso que nos hace diferentes es que uno llega a ser lo que es, que uno llega a la madurez y de ahí podemos partir para crear arte a través de esos principios estéticos, de la belleza íntima del ser.
Bellísima esta última frase, Julián, desde mi punto de vista, el corazón del ser, lo que sé que significa también, ¿no? La pesquisa de toda antigüedad, en síntesis, la usía de las cosas, ¿no? En ese sentido, identificarse con el logos, encontrar la forma, la idea, entonces esto es cada vez en clave aristotélica, en clave platónica, incluso más adentrados en el tiempo, la estoa, los cínicos, etcétera, cambian, ¿no? Las fisis, etcétera, descubrir la naturaleza, el verdadero ser. Eso es algo muy interesante, pues muy bella, digamos, esta figura de eidos, este concepto polisémico, desde luego, griego, que se utiliza desde distintas fuentes, incluso no solo autores griegos lo han utilizado, Husserl y otros tantos hablan del eidos, ¿no? Hablan de la forma, hablan de las categorías, en ese aspecto es algo que rige, que da forma, que da sustento, se vuelve muy peculiar digamos, este concepto, este nombre, es muy singular desde la filosofía y su relevancia que tiene para la historia de las ideas. Y bueno, pensando también en clave platónica, lo mencionas en todas sus letras, lo uno y lo múltiple, el famoso Parménides de Platón, en ese aspecto, esta intuición, que es uno y es mucho, es el empoderamiento colectivo, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento personal, a través del autoconocimiento, mediante las artes y las ciencias, ¿no? El logos y el ethos y el patos de Aristóteles y todas las manifestaciones que estos tienen en el discurso cotidiano. Parece a mí, no me queda más que agradecer, Julián, este espacio, este diálogo, esta invitación, incluso a formar parte de las filas de EIDOS. Gracias por el apoyo. Aspecto, tratar de conectar con más gente en ese aspecto, tratar de hacer más comunidad, tratar de hacer más proyectos en común, precisamente por el bien común, ¿no? En ese aspecto es una de las principales iniciativas que surge, poder estar apoyando mutuamente en tanto que se pueda, para poder construir conocimientos, para poder construir artes y precisamente cerrar con esto que iniciamos, ¿no? El empoderamiento personal colectivo, el reconocimiento del derecho humano a la cultura y la participación de la vida cultural de tu país, ¿no? En ese aspecto, la vida cultural de tu comunidad se vuelve, digamos, como acción necesaria tomar este tipo de causas, ¿no? Enarbolar este tipo de diálogos acerca de este tipo de fenómenos humanos, demasiado humanos, luego, pero que ayudan a construir no solo identidad, sino comunidades. Yo me quedo con esa idea que me parece muy rescatable. Bueno, si deseas añadir algo más, no es una especie de reflexión final, una suerte de conclusión poética, algo así. Gracias. Claro que sí. Creo en términos lacanianos que en la belleza del otro está la belleza del sí mismo. Y en términos junguianos diría que aunque parezca que las personas somos diferentes, cuando nos analizamos estamos muy cerca y por eso es importante conocer a los demás para lograr conocerme a mí mismo. Y esa es la premisa más importante de Eidos, que a través del conocimiento de los demás, de las expresiones artísticas, podamos llegar a Eidos, podamos llegar a conocernos. Muchas gracias. Gracias a ti, Julián, gracias a todas, a todos. Diálogo con Julián Guillén, EIDOS, Derecho Humano a la Cultura. Muchas gracias a todas, a todos. Buenas noches.